Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas, en el buen nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente me presento ante ustedes para presentarles la palabra del Señor. Hoy tendremos un tema muy importante que les invito a prestar la debida atención y se llama la divinidad. Pero antes de todo, vamos a implorar la presencia divina para que Él dirija este programa, este culto, y para que Él sea el que nos hable a través de las sagradas escrituras. Les invito a doblar nuestras rodillas, los que puedan y los que no puedan, cierren sus ojitos y eleven sus oraciones al Padre en silencio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Padre celestial, en esta hora nos presentamos delante de ti porque solamente tú eres digno de suprema adoración. Solo tú eres digno de alabanza y de gloria y de honra. Padre celestial, te pido que abras nuestro entendimiento para que podamos entender y que esas palabras que tú has traído a nosotros puedan quedarse grabadas en nuestros corazones y puedan brotar como un caudal para vida eterna. En el nombre de Jesús te rogamos todo esto, confiando en sus méritos, Señor, no en los nuestros. Amén. Bueno, antes de todo, vamos, para empezar el tema que se llama la divinidad, vamos a leer en el profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 44, verso 6. Y también vamos a buscar en Isaías 45, verso 22. Dice de la siguiente manera: así dice Jehová, así dice Jehová, el Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En el capítulo 45, 22, dice así también: mira a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En estos textos vamos a basar el estudio de la palabra del Señor en este momento. En el libro Deuteronomio capítulo 4, verso 6, el Señor dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En estos tiempos que nosotros vivimos, hay dos corrientes filosóficas o dos religiones, unas que creen solamente en el Padre, como los testigos de Jehová. Otros solo creen en Jesucristo como el único Dios. La iglesia, la fe en Cristo, ellos solamente creen en Jesús. Cuando la Biblia habla de un solo Dios, está hablando de un único Dios. Cuando la Biblia habla que Dios es uno, está hablando en la unidad. Y para eso vamos a buscar en el libro de San Juan las palabras de Jesús, donde dice lo siguiente en el capítulo 17, verso 20. Dice: y no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo y el Padre son dos personas distintas, dos personas divinas, pero están unidas.
Aquí hay un comentario que dice así: Cristo es uno con el Padre, pero Cristo y Dios son dos personajes distintos. Entonces son unos en pensamiento, en carácter y en naturaleza y en propósito. Entonces, pero el Padre y el Hijo no es el mismo, sino que son unidos, están unos, uno para el otro, ¿va? Entonces, en hebreo encontramos unos textos. Dice que en hebreo el término Dios se usa a menudo en forma plural. En en el primer versículo de la Biblia encontramos en Génesis 1, verso 1, que dice así: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Este texto, cuando usted va al original, está en plural. O sea, la palabra que utilizaron allí es Elohim. Elohim está en plural, no en singular. Entonces, si nosotros lo tradujéramos literalmente, significaría: en el principio crearon los dioses el cielo y la tierra. Vamos a ver en el verso 26 que dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Está escrito en forma plural. Eso indica que en el momento de la creación habían más de uno. Y esto comprende las tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el libro de Isaías, capítulo 48, dice el Señor de la siguiente manera, en el verso 16 y 17: acercaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo, y ahora el Señor me envió y su espíritu. Entonces Cristo está hablando en este texto, dice: Jehová me envió y su espíritu. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 3, verso 16 y 17, que dice de la siguiente manera: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Cuántos se encontraban en la escena del bautismo del Señor? Estaba el Padre, estaba el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que cuando Jesús salió del agua, se arrodilló sobre la arena para orar a Dios, y en ese momento los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu Santo en forma corporal. Y en el cielo se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Encontramos las tres personas de la divinidad. Ahora, también en Mateo 28, 19, Cristo le dijo: id por todo el mundo y doctrinad a todas las naciones y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están, en el triple nombre: el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deben ser bautizados todos aquellos que creen en Jesucristo y le reciben como su Salvador personal. En el libro de Juan 14, también el Señor nos dice, Juan 14, 16, dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ¿cuántos hay aquí? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Cristo dice: y yo rogaré al Padre.
Entonces Cristo, cuando ascendiera al cielo, iba a interceder delante del Padre para que Él enviara el Consolador o el Espíritu Santo en su nombre. En el verso 26 dice lo siguiente: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, Cristo, el Padre, es toda la plenitud de la divinidad corporalmente. El Hijo también es toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Dice el apóstol Pablo: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado por los y fue recibido arriba, fue justificado por el Espíritu. Entonces, en Cristo estaba toda la plenitud de la divinidad. Pero también el Espíritu Santo es toda la divinidad corporalmente. En la Biblia se registra que Cristo le dijo a la mujer samaritana que Dios es espíritu y los que adoran a Dios debe adorarle en espíritu y en verdad. Aunque Dios es espíritu, también es un ser personal, porque nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Vamos a seguir un poquito adelante en Juan 15, 26. Nos dice el Señor Jesús, dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces encontramos el Consolador, que es el Espíritu Santo, el Padre y el Señor Jesucristo. Algunos ya vamos a comentar sobre eso. Primeramente vamos a seguir leyendo en 2 a los Corintios 13, verso 14, donde dice así la palabra del Señor: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 1, verso 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de esta tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria y el poder por siempre jamás. Amén. Entonces el saludo de Juan va dirigido ¿de parte de quién? De parte del Padre, de parte del Espíritu Santo y de parte de Jesucristo. Aunque en el verso 8, Cristo es llamado: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, pero en el verso 4, cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir, se está refiriendo al Padre, puesto que el Padre y el Hijo forman el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin, y tienen los mismos atributos. Porque en el verso 5 se pone a Cristo por separado. Dice gracia y paz del que es, del que era y del que será o del que ha de venir, es el Padre. Y de los 7 espíritus, la palabra 7 espíritus significa la plenitud o la operación de los dones del Espíritu Santo. En el libro de Isaías, allí encontramos que los 7 espíritus que están delante de Dios es el Espíritu Santo. Isaías 11, ¿va? Entonces, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra. Encontramos las 3 personas de la divinidad. Algunos parecen no comprender estas palabras que el Señor ha dicho. Me decía un pastor a mí, Juan Carlitos,
Así habla gustosamente él. La Trinidad es una doctrina católica. Entonces yo les dije, el hecho de que los católicos crean en la Trinidad no significa que sea una falsa doctrina, porque toda la Biblia habla de la Trinidad. Entonces él decía, solo el Nuevo Testamento habla de la Trinidad, pero le decía yo, toda la Biblia habla de las tres personas de la divinidad. En Génesis 1 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿En qué forma está hablando? ¿Quién le decía, hagamos al hombre? Dios. ¿A quién le decía, hagamos al hombre? Los Cristo solos, los Jesús solos que son llamados así, ellos dicen que Dios, que Cristo le decía a los ángeles. Entonces me decía, Carlito, acuérdese que Dios hizo los querubines, los serafines y los ángeles. Entonces a ellos les dijo Dios, hagamos al hombre. Pero la Biblia no registra que los ángeles sean criadores. Los ángeles son criaturas. Son criaturas creadas por Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de crear. Solamente Dios puede crear. Entonces, el Padre le decía al Hijo, hagamos al hombre. Porque Pablo dice que Dios hizo todas las cosas a través de su Hijo. Entonces, cuando el Señor le decía, hagamos, está escrito en cómo, en plural. No estaba solo. En su obra de creación estaba su Hijo Jesucristo y estaba el Espíritu Santo. Vamos a ver en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es el anciano de días que está aquí? Es el Padre. Él es el que ha de presidir en el juicio. Pero vamos a ver en el verso 13 que dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días. Dice, y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que no pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces el Padre estaba sentado en el trono, pero en las nubes del cielo venía uno hasta el que estaba sentado. Dice, hasta que estaba sentado en el trono, hasta el anciano de día le hicieron llegar. ¿Quién era ese que venía en las nubes del cielo? Semejante al Hijo del Hombre. En la Biblia, ¿a quién se le llama el Hijo del Hombre? Es a nuestro Señor Jesucristo. Él fue ante el Padre para recibir el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan. Me decía uno de ellos un día, hermano, ¿a quién vio Juan sentado en el trono? ¿Cuántos vio sentado en el trono? Y le decía yo, solamente a uno. Ahí está, hermano, me dice. Entonces vamos a leer lo que dice aquí la palabra. Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Y al instante dice, estaba yo en el espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo. Y uno sentado sobre el trono, y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. En aspecto a la esmeralda. Ahora, en el capítulo 5
dice siempre la palabra inspirada, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás sellado con 7 sellos. Entonces, ¿cuántos estaban sentados en el trono? Solamente uno. Pero vamos a ver qué sigue. Y vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Hermanos, el que estaba sentado en el trono era el Padre. Dice que tenía unos libros en su mano que nadie podía abrir, ni aún mirarlo, ni de leerlo, ni en el cielo ni en la tierra. Todas las mentes inteligentes estaban limitadas a comprender lo que allí estaba escrito. Entonces Juan quería saber el significado de aquello. Y él lloraba mucho, pero un anciano llegó hasta él y le dijo, no llores. No llores, Juan, va, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Entonces él buscó en medio de los 24 ancianos, en medio de los 4 seres vivientes, y vio a uno como un cordero, como inmolado. ¿Quién era ese cordero como inmolado? Era nuestro Señor Jesucristo. Y él fue hasta el que estaba sentado en el trono y tomó el libro de su mano derecha para desatarlo. Perdón, ahí encontramos al Padre y encontramos al Hijo como un cordero inmolado. No podemos decir que el que estaba sentado en el trono era Cristo y el cordero que estaba en medio de los 24 ancianos era el mismo. Ahí está claramente, el Padre es uno y el Padre es otro. No es la misma persona, son distintos. Bueno, vamos a seguir estudiando. Hay un versículo en la Biblia, los que solo creen en Jesús, el texto más importante para ellos, en el cual está todo el meollo de ellos, es Juan 14, 6 en adelante, que dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vamos a ver, hasta aquí todo va bien. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Vamos a ver cómo respondió el Señor. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo en mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Vamos a ver a qué se refería el Señor. La duda de Felipe fue refutada con palabras de reproche. Quería que Cristo revelara al Padre en forma corporal. Pero Dios ya se había revelado en Cristo. ¿Qué es lo que pretendía Felipe? Ver al Padre en persona. Pero eso era imposible.
Dios le dijo a Moisés, no puede verme hombre y vivir. Y en Juan 1 dice, 1:19, si no estoy mal, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo también dice en Timoteo. Vamos a ver si es primera o es segunda. Tiene que ser primera. 1 Timoteo 6, verso 16. Dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea honra y poder sempiterno. Amén. Entonces el Padre nadie lo ha visto. Solamente a su Hijo Jesucristo ha visto. Entonces Felipe, él quería ver la persona del Padre para creer. Ya Cristo, ya el Padre se había manifestado en Jesús. Había multiplicado los panes, los peces. Había calmado la tempestad del mar. Había resucitado los muertos. Al hijo de la viuda de Naín. A Lázaro, que su cuerpo ya estaba descompuesto. Y había sanado la lepra, expulsado los demonios. No podía ver las obras del Padre en su Hijo Jesucristo. Entonces Cristo vino a revelarnos al Padre. Vamos a ver, ¿qué dice? Vamos a seguir leyendo aquí, que dice, Cristo grabó en ellos con énfasis el hecho que solo podían ver al Padre por la fe. Entonces, los hermanos utilizan estos textos para decir que solamente Cristo, porque Jesús dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Pero Jesús no dice, yo soy el Padre y el Padre soy yo. Entonces, no hay que confundir las palabras del Señor. Jesús dijo a unos, ¿cómo lees? De la manera que tú lees, así vas a entender la palabra del Señor. Entonces Jesús nos dice, yo soy el Padre y el Padre soy yo. Son dos cosas muy distintas, porque dice que el Padre, yo soy en el Padre y el Padre en mí, de la siguiente manera. En el verso 17 dice, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. De esa manera, así como el Espíritu Santo mora en nosotros, así moraba la plenitud de Dios en Cristo. Él hacía las obras a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, es importante que nosotros busquemos con oración comprender la palabra del Señor. Toda la Escritura nos habla de tres personas divinas, pero son uno. Como dice la epístola de Juan, tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son los que dan testimonio en el cielo? Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, pero los unitarios dicen, bueno, eso fue un texto agregado. En Mateo 28, 19, es un texto que no está en el original. Pero yo he leído casi en todas las Biblias, aparece el texto de Mateo 28, 19, que dice, y por todo el mundo doctrinad a todas las naciones y bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos bendiga y nos ayude a seguir hacia adelante, hermanos. Nos dé su Espíritu Santo para que entendamos su palabra y tengamos un agudo discernimiento de lo que es la verdad y lo que es el error.